Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Buenos días deportivos, Daniel Ortega. Hoy te veo con una sonrisa, sí. ¿Por qué será? Bueno, pues porque nuestra selección ganó ayer su partido contra Arabia Saudí y nos toca pues empezar hablando de ese partido de España. Efectivamente, vamos con él porque la selección aplastó a Arabia Saudí, especialmente en esa primera parte. Espantó los fantasmas de ese debut contra Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026, firmando esa actuación brillante en el día de ayer en el Atlanta Stadium. Hay que decir que tras ese amargo empate contra la selección africana, Luis de la Fuente recuperó una versión mucho más vertical con ciertos cambios. El más importante, evidentemente, la entrada de Lamine Yamal en el extremo derecho, pero no fue el único. Dani Olmo entró en la media punta, Pedro Porro en el lateral derecho y Alejandro Baena en el extremo izquierdo. Fueron más cambios de los esperados, por lo menos por mi parte. Pensé que iba a haber 2, 3 y finalmente fueron 4. Los goles fueron de Lamine, el primer gol de España en este mundial lo mete Lamine Yamal, después metió 2 Oyarzábal, por cierto que dio asistencia a Lamine en ese primer gol, y por último en la segunda parte, después de un buen chut tras un córner de Cucurella, Hassan Altambakti metió el gol en propia puerta para poner ese 4-0 final de la selección española, que se llevó los 3 puntos. Tras el partido, Luis de la Fuente habló de lo injusto que es dudar de esta selección. Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo. 33 partidos consecutivos sin perder. O sea, eso me parece una barbaridad, cuestionar a este equipo. Que puedes tener un día bueno, menos bueno, regular. Eso es el fútbol, es así. Pero cuestionar y dudar de este equipo, de la generación de futbolistas tan jóvenes, con un recorrido excepcional, eso es lo que me parece injusto. Por otro lado, el seleccionador habló del partido de su estrella, Lamine Yamal. Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo, pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente, pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido, contar con él como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente también, ¿no? Y hablando de Lamine, el extremo derecho azulgrana habló de lo importante que ha sido ese partido y ese gol para él. Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso, como mi madre y mi familia. ¿A quién se lo has dedicado el gol? A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también. Por último, tras las críticas recibidas en el primer partido, Oyarzábal comentó que se siente valorado por quien se tiene que sentir valorado. No, reivindicarme no, porque yo he dicho siempre que me he sentido siempre querido, valorado por la gente que creo que me tengo que sentir así, que son los compañeros, el entrenador, toda la gente que estamos en el día a día. Creo que es con lo que me tengo que quedar, con lo que me quedo y nada, que fuera al final sabemos que siempre se va a hablar porque sabemos cómo funciona el mundo del fútbol, pero creo que nosotros dentro estamos tranquilos. Pero este no ha sido el único partido del fin de semana, evidentemente. Hay otros muchos partidos muy interesantes, Dani. Sí, vamos con esos partidos más destacados del fin de semana. Empezamos por ese Estados Unidos 2-0 Australia. La anfitriona vuelve a imponerse y confirma ya su candidatura, sellando además su pase a las eliminatorias como segunda selección de torneo, después de que México, también anfitriona, se clasificase. Los goles llegaron con participación de Freeman y un tanto en propia puerta de Burgess, en un partido donde Estados Unidos volvió a mostrar su fortaleza en casa. Brasil también ganó 3-0 contra Haití. La Brasil de Ancelotti sigue creciendo y se divierte. Cuña abrió el camino con 2 goles y Vinicius firmó asistencia y tanto. Haití aguantó media hora antes de caer en esa superioridad, ante la superioridad brasileña, y Hendrik debutó con gol anulado por fuera de juego. Vamos ahora acá en ese partido de Países Bajos, que aplastó por 5-1 a Suecia, con exhibición de la Orange, que arrolló a Suecia con 2 dobletes de Gakpo y Brobbey. Dumfries repartió además 2 asistencias y Summerville puso la guinda en una goleada que refuerza a los neerlandeses como aspirantes serios. Otro partido que también tuvo lugar este fin de semana fue ese Alemania 2-1 Costa de Marfil, partido muy sufrido para los germanos, que tuvieron que recurrir a Undav
que fue decisivo con un doblete tras salir desde el banquillo para remontar ante una gran Costa de Marfil. Y para terminar, hablamos de ese Uruguay 2, Cabo Verde 2, empate a 2 entre estas dos selecciones, sorpresa nuevamente y sufrimiento para los de Bielsa, que están pues contra las cuerdas tras regalar 2 goles, y Cabo Verde pues que sigue sorprendiendo, ¿no?, en este primer mundial y mantiene vivas sus opciones de clasificación, y por su parte pues Uruguay se jugará todo ante España. Pero seguimos hablando del fin de semana, pero vamos ahora con los partidos de hoy. Efectivamente, vamos con los partidos del día de hoy. Vamos a empezar por ese grupo J, el grupo de Argentina. El primer partido del día. Argentina juega contra Austria en lo que es el plato fuerte del día de hoy junto al partido de Francia. La vigente campeona llega tras ese 3-0 a Argelia, liderada por Lionel Scaloni de banquillo, y en el campo por Messi, que metió un hat-trick. Hay que decir que no lo va a tener fácil. Austria también viene de meter 3 goles, en este caso contra Jordania, en su debut, por lo que pues quiere ser primera de grupo, ¿no? El equipo europeo, veremos si lo consigue. Después, en ese mismo grupo, a las 5 de la madrugada del día de mañana, juegan Jordania y Argelia. Las dos perdieron en su partido inaugural y necesitan una victoria para acercarse a pasar como una de las mejores terceras, o incluso puede ser como segunda. En el grupo I, Francia busca regularidad y Noruega quiere seguir sorprendiendo. Se enfrentan primero Francia contra Irak, después de haber ganado ese partido, una gran segunda parte de los franceses en el partido contra Senegal, y Noruega contra Senegal, uno de los partidos también más interesantes del día. Hay muy buenos partidos en este día. El partido de Francia es a las 11 de la noche y el de Noruega-Senegal a las 2 de la mañana. Como digo, Noruega viene tras esa exhibición de 4-1 contra Jordania, y Senegal tras un buen primer tiempo pero no tan bueno el segundo contra Francia. Veremos quién es la sorpresa de este grupo. Evidentemente Francia, pues lo normal es que acabe siendo primera, pero veremos si uno de estos dos equipos pues puede quitarle ese liderato. Tendrá que ser Noruega, evidentemente, porque Senegal pues ya perdió contra los franceses. Vamos ahora a segunda, o mejor dicho, a primera, porque ya tenemos un nuevo equipo de primera división. Ya tenemos nuevo equipo, ya tenemos a los 3. En este caso, el último en ascender ha sido el Málaga Club de Fútbol, que regresa a primera división, además por la puerta grande, 8 años después de su caída, tras imponerse 1-2 a la Almería en una final de playoff que ya es historia del fútbol español. El partido estuvo marcado desde antes del inicio por unos incidentes con el ataque al autobús del Málaga, que obligó pues a retrasar el choque media hora por el lanzamiento de piedras y botellas, y ya en la segunda mitad llegó la locura. En el minuto 64 Chupe aprovechó un error defensivo de Bonini para adelantar al Málaga y abrir el camino del ascenso. Apenas 6 minutos después, la rubia firmó el 0-2 con un zurdazo espectacular que parecía encarrilar definitivamente la eliminatoria. La Almería reaccionó con el tanto de Leo Baptistao en ese minuto 75, dando pues paso a un tramo final de máxima tensión. El desenlace fue de infarto, con 10 minutos de añadido y 2 expulsiones. Un cierre completamente caótico. Y con ese pitido final, el equipo de Juan Francisco Fuentes certificó un ascenso construido pues desde la cantera. Izan Merino rompió a llorar de alegría en la celebración sobre el césped, y un momento pues que refleja el sentimiento de todo el vestuario malaguista. Que no lo merecíamos por todo el trabajo de la temporada. Mira, es que no puedo decir nada a mi familia, a mi novia, mis abuelos. Lo hemos hecho, y esto es Málaga, tío. Donde merecía estar. Vamos. El Málaga regresa así a la élite del fútbol español apenas 2 años después de su paso por primera ref. Pasamos ahora al baloncesto, porque siguen las finales de la Liga Endesa. Efectivamente, antes de hablar de baloncesto, espectacular ese sonido del ascenso del Málaga. Brutal. Vaya 3 equipos suben a primera, Vaya 3 equipos, Depor, Racing y Málaga, 3 históricos. Vamos ahora sí con el baloncesto, donde están jugando 2 históricos esa final de la Liga Endesa. Recordemos que el jueves se puso 1-0 por delante el Barça, el primer partido que se jugó y que ganó el Barça por un punto, 113-112, y la serie ahora está empatada porque el sábado le metió una paliza el equipo valencianista al equipo de la Ciudad Condal, 102-75, siendo el mejor del partido Jan Montero con 19 puntos, y empata con esto la serie. Ahora el partido, o la serie mejor dicho, se va a Barcelona, donde juegan hoy a las 8 de la noche. Se va a jugar ese tercer partido para ver quién se pone por delante en esta eliminatoria, que parecía que iba a estar igualada, pero que en ese segundo partido veremos si no se han roto algunas cosas dentro del equipo azulgrana. Y ahora, como hemos terminado las noticias, vamos a hablar con un compañero, ¿no? Pues sí, ahora nos vamos a hablar precisamente de la crónica del partido de España, que nos envía Emiliano Gómez desde Atlanta. Amigos, compañeros de Radio Libertad, victoria de la Roja. España gusta, gana y golea. Con un Lamine Yamal encendido, que por cierto marcó su primer gol en Copas del Mundo. Mikel Oyarzabal respondió doblete en una tarde en la que España se paseó en el campo,
Arabia Saudita francamente no mostró nada. Incluso el VAR le quitó su gol a Ferran Torres. Autogol, buen partido de Cucurella en un partido en el que todas las críticas que le llegaron al equipo de Luis de la Fuente hoy demostraron por qué son una de las grandes candidatas a hacerse con la Copa del Mundo. Ya piensan en Uruguay, en donde de ganar firmarían el primer lugar de su grupo. Aquí, desde Atlanta, donde España dio el primer golpe de autoridad y el primer paso a levantar su segunda estrella. Pues vamos a la tertulia del día de hoy con una sonrisa. Aquí a mi derecha Daniel Ortega y a mi izquierda, casi ni la reconozco de lo morena que está, Natalia Fernández. La tengo aquí y digo, pero ¿dónde te has puesto tan morena? ¿Qué estás? ¿Has ido a ver España a Estados Unidos? Ya me gustaría, pero además os habéis perdido un detalle. La semana pasada venís los dos de negro, he dicho hoy quiero ir con ellos, me vengo de negro y os veo super happy con otros colores. Es lo que hay. También nos hemos quitado las camisetas de España a los partidos previos porque como vimos que en el primero no nos iba muy bien. No nos fue muy bien y vamos a quitarla en el segundo y ha ido muy bien. Yo creo que el tercero tampoco nos la pondremos. Ya veremos qué hacemos. Pero bueno, evidentemente vamos con ese partido de España contra Arabia Saudí y te pregunto directamente, Natalia, ¿qué te pareció ese partido? Pues me pareció más la España que esperábamos. Sí que no hace más que reforzar que lo del primer partido contra Cabo Verde fue un bajón que tuvo, no sé si de confianza o de qué, y ayer pues 20 primeros minutos espectaculares, la verdad. Nos faltaban ocasiones, tuvimos las ocasiones y sobre todo yo creo que ayer en lo que perdimos en el primer partido fue en que tocábamos. Aquí fue mucho más rápido ese juego. Por supuesto, los cambios también hicieron lo suyo y por fin llegaron los goles. Esta España tiene pegada y esta España pues es la que esperamos y que nos puede dar alegrías. Efectivamente, yo creo que lo del primer partido me da la sensación de que fue un espejismo porque no es que viésemos una España mucho mejor haciendo cosas distintas. Es que esta es la España que hemos visto durante la etapa de Luis de la Fuente, con jugadores reconocibles, los jugadores en sus posiciones, con ciertos cambios que ahora hablaremos de ellos, pero o sea, no me sorprende lo de ayer. Ese es el tema. Lo que me sorprendió fue lo del otro día. Es que esta España la hemos visto un montón de veces. Sí, yo creo que al final lo de Cabo Verde fue un accidente, ¿no? Y ya los jugadores también querían reivindicarse, ¿no? En este partido que era fundamental. Y yo creo que hemos visto una España mucho más reconocible, ¿no? Con su estilo y también con movimientos clave que yo creo que han sido los que han determinado, ¿no? Que España pueda ofrecernos ese juego, empezando pues porque Pedri baje, ¿no? A ese doble pivote con Rodri, que el otro día le veíamos no con esa posición de media punta donde no pues conseguía hacer su mejor juego, y en esa posición pues si le vemos, como decía Natalia, es unos pases mucho más rápidos, un juego mucho más ágil, ¿no? De ese toque rápido, con Dani Olmo caído en la media punta, que le ha podido filtrar esos balones, ¿no? a Oyarzábal, que por cierto estuvo espectacular, ahora lo comentaremos. Entonces yo creo que eso, sumado a la titularidad de Lamine Yamal, yo creo que bueno, pues hizo que viésemos a esos primeros 20-30 minutos de España desatada. No sé qué te parece, Natalia, el partido de Lamine Yamal, que evidentemente estuvo ahí en el extremo derecho y que aunque no fue su mejor partido, porque todavía yo creo que no está al 100%, lo noto pues al 75-80%, creo que la gravedad que provoca en la defensa de la tensión que tienen los defensas cuando la tienen la pelota, la tensión que tienen no los defensas que le cubren a él, sino los defensas que están cubriendo el centro porque saben que es un gran centrador, las ayudas que tienen que hacer que provocan que, por ejemplo, en el extremo izquierdo Baena estuviese mucho más solo. No sé qué te pareció ese partido de Lamine y si crees que fue una decisión inteligente el quitarlo al minuto 45. Empiezo por la última. Sí, porque creo que ya acabó incluso un poco, toca esos primeros 45 minutos y luego cuando tienes un crack en el campo te puede gustar más o menos su actuación dentro o fuera del campo, mejor dicho, pero cuando tienes un crack se nota, hace buenos a todos los demás, incluso el rival sabe qué tipo de jugador es. Y bueno, espectacular, sobre todo no tanto los 45, pero quizás esos 30 primeros minutos hasta que dio el 100%, muy bueno, se le necesita en esta selección. Yo es que creo que él mismo se regula. Yo tengo la sensación de que en el minuto 30 cuando se ponen ya, 20 y pico, cuando se ponen ya 3-0, baja un poco el pie. Él dice, ¿para qué voy a correr jugadas que no tengo que correr estando en el estado en el que estoy? Y el propio Luis de la Fuente lo dijo, dice, yo... si España hubiese necesitado más goles, se hubiese quedado Lamine. Eso me deja tranquilo. También es verdad que he escuchado a Luis de la Fuente decir que todos los jugadores iban a estar al 100% para el primer partido. Y Víctor Muñoz, si no va ni convocado. Entonces, bueno, me lo creo hasta cierto punto, pero sí que es verdad que vi a Lamine, sobre todo, hay un par de jugadas en los primeros 5 minutos que hace 2 o 3 recortes que digo, uy, Lamine ha llegado. Sí. Cuidado que está aquí.
pero que estuvo ayer, Dani, especialmente fue Mikel Oyarzabal. Bueno, 30 minutos estuvo sin tocar la pelota en el primer partido y en 30 minutos después, en el segundo partido, 2 goles y una asistencia. Sí, no, o sea, totalmente. Oyarzabal ayer, para mí, vamos, fue la estrella, ¿no? El MVP del partido. Y yo creo que al final, pues tener un delantero no con tanto gol, yo creo que es clave, fundamental para España. Y se vio, ¿no? Lo que tú comentabas muy bien, que al final tener un jugador con tanto desborde, que arrastra a tantos jugadores, porque al final el tener a una pieza como Lamine Yamal condiciona mucho a las defensas de otros equipos. Se hablaba, ¿no?, de que Arabia Saudí y de que al final es algo que nos vamos a encontrar con muchas selecciones, no solo ahora en fase de grupos, con casi todas, que se te van a encerrar atrás, ¿no? Y que necesitas jugadores, ¿no?, con ese perfil, que te puedan encarar, que te puedan poner centros con muchísimo peligro, como es el caso de Lamine Yamal. Y yo creo que eso pues hace que genere esas oportunidades, ¿no? Que pues bueno, si encima tienes un delantero, ¿no?, como es Mikel Oyarzabal, que te mete esos golazos y que tiene esa visión, o sea, no solo para rematar a portería, sino que es mucho más que eso, ¿sabes? Oyarzabal, entonces me parece pues bueno, pues una pieza sin duda clave para España. Natalia, no solo cambia a Lamine, no solo cambia a Olmo, mete 4 cambios Luis de la Fuente. No sé si te parecieron acertados, y yo voy a decir una cosa, le metí muchos palos a Luis de la Fuente en el primer partido, pero creo que ayer está espectacular. La gestión de los cambios me parece súper bien, la gestión de los cambios previos al partido también me parece muy buena. Hizo cambios que nadie se esperaba, esa entrada de Pedro Porro por Llorente, que yo lo vi muy bien. Sí. ¿Qué te pareció esa gestión de la Fuente? Fíjate, yo por barrer un poco para casa sí que esperaba que Llorente estuviese en el campo, en el 11 inicial, pero sin embargo es que los resultados dan la razón. Igual que contra Cabo Verde, ese 11 que planteó los cambios tardíos nos dieron la razón a nosotros de que era muy mal planteamiento, aquí sacó un 11 con algunas novedades que dijimos dónde va, y sin embargo cumplieron y con nota. Así que totalmente, es que esta vez sí estamos con De la Fuente. Totalmente, yo digo, yo no me esperaba ni lo de Baena ni lo de Pedro Porro. Baena estuvo muy bien. Estuvo también. bien, sí, muy bien. Es que es verdad que de cara al último pase no lo vi tan fresco, pero yo creo que cuando tienes futbolistas como Oyarzabal, como Pedri, como Rodri, ese tipo de Lamine, que son filtradores de pases espectaculares, Olmo, por supuesto, yo Baena no le pido que sea la estrella del equipo, pero le pido que cuando reciba en banda sepa lo que tiene que hacer, sepa abrir el campo. Oye, y creo que en ese aspecto estuvo muy bien. Sí, no, y lo que comentáis, al final hasta 4 cambios. En este caso, yo creo que Baena hizo muy buen partido, no fue el único. Pedro Porro me gustó mucho. Decir mucho que se entendió además muy bien con Lamine Yamal, que es algo, ¿no?, que teníamos ahí en esa duda, ¿no?, de qué va a pasar con Lamine Yamal. Yo creo que igual le vemos más partidos también. A ver, yo creo, objetivamente, que para mí es mejor lateral derecho Llorente, pero creo que veremos más de un partido seguramente a Pedro Porro, ¿no?, por ese lateral diestro. Y bueno, jugadores como los que señalabas, ¿no?, como Baena, yo creo que son fundamentales. Si quieres hablamos también de esa unidad B, ¿no?, que es verdad que luego salieron en esos cambios pues jugadores como Nico, como Mikel Merino, como Jeremy Pino, y es verdad que quizás no dieron el rendimiento esperado, porque también la gente, pues bueno, esperábamos todavía que encajase todavía Arabia 2 goles más, quizás así, pero bueno, es verdad que también se vio una España que bajó un poco esas revoluciones, ¿no?, en esa segunda parte, y yo creo que eso también tuvo algo que ver, además de que son jugadores que, como decíamos, pues no están en su 100%. Sí, para mí es lo único malo del partido, no sé, Natalia, tú cómo lo ves. Creo que esa unidad B ofensiva de España la veo bastante mal. Creo que Merino todavía no está en ritmo, Nico Williams no está en ritmo, y no sé si lo va a tener, pero está muy mal. Jeremy Pino no está al nivel, Víctor Muñoz ni se puede contar con él, Borja Iglesias no juega ni un minuto. No sé qué piensas de esa unidad B. No soy tan negativa ni tan catastróficas como vosotros, pero sí que es verdad que me acojo a tu argumento de que España bajó el pistón. Sí que es verdad que ya se llevaban 4 goles, pero bueno, hace falta rodaje. Yo sí que creo que puede haber esa unidad B, yo sí que creo que para esos últimos minutos tienen que despertar, tienen que actuar, son buenos jugadores, y yo sí que voy a darles un voto de confianza de momento en este segundo partido. Sí, yo quiero dárselo. A Nico lo veo muy mal, la verdad. O sea, a Nico es el que veo. Es que lo veo con un jugador tan explosivo como Nico, es que coge la pelota y da la sensación de que va 2 revoluciones por debajo del resto. Ojalá me equivocarme. Ferran, yo soy un jugador en el que confío plenamente, a pesar de que ayer está terrible. Pero confío en él. Creo que es un jugador de rachas, y creo que si mete un gol, lo veíamos ahí, metió el gol de fuera de juego, y decía, por favor, que sea gol. Yo creo que cuando meterá un montón. Mañana hablaremos, evidentemente, de todo relacionado con lo deportivo y del Mundial, que hoy juega Lionel Andrés Messi Cucitini. Nos vemos mañana. Deportes en Radio Libertad.